Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí de nuevo en el siguiente podcast. Laura Lang, Lola Camacho, del método Ataya de la limpieza cristal holomagnética, el detox. Bueno, vamos a compartir un tema, ¿no? Laura, un tema que es un temazo, porque de veras que no se habla mucho de ello, pero es un tema importantísimo para nuestro bienestar, sobre todo para nuestro sustento vibracional. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a llevarlo de la manera más fácil. Además, tú tienes experiencias ahí también. La forma más fácil de comprender. Y bueno, no quiero contar nada más de momento, pero tiene que ver con la suplantación, ¿no? La energía que nos puede suplantar o ese magnetismo, ¿no? ¿Qué es la suplantación? ¿No? ¿Qué opinas de ello? ¿Qué experiencias has tenido tú personalmente? Luego yo daré mi pincelada también. Bueno, hola, muy buenas, buenas. Lola, sí, es que en el podcast pasado, que estuvo muy entretenido con la doctora Figueroa, se hablaba del tema del suplantador, ¿verdad? Y entonces, ahora justamente, bueno, yo voy a compartir mi historia, Lola, y hay un tema muy interesante porque yo puedo hablar con total libertad de mi historia porque no tengo familia cercana cerca, porque imagínate uno. Este, si uno quiere hablar algo de la abuela y la abuela está viva o el abuelo o el tío, no en un tema de juicio, pero simplemente que esos temas familiares como que no se podría, al menos yo, cualquier ser humano como que no podría hablar abiertamente porque Dios guarde. Pero en mi caso, no tengo hermanos, mis papás ya se fueron, mis abuelos no están y yo vivo mi árbol genealógico y por lo tanto lo quiero hablar por un tema de que casi nadie puede hablar de estos temas porque todo el mundo generalmente tiene familia que está a la par, Sí, así es. La mayoría supongo, sí. ¿verdad? Y entonces estos temas es como, esto no se habla, pero yo sí los quiero hablar porque pertenezco a una humanidad y estos temas están ahí, aunque uno no hable de ellos, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene que ver con el suplantador y tiene que ver con todo, pero tiene que ir con mi historia. Entonces yo voy a llevar el hilito de mi historia. Entonces, bueno, si ven este clima aquí, si se dónde se fue esta mujer a pasear, bueno, estoy en el Caribe, en Costa Rica, en la casa de una prima, hermanita de la conciencia. ¿Y por qué estoy aquí de repente? Porque bueno, justamente hoy, hace 8 días, falleció Venus, mi perrita amada. Y bueno, yo dije, voy para la playa, voy para el mar para eh, calmar mis aguas, porque sí es un duelo. Bueno, para quienes hemos tenido mascotas, son parte de la familia y es un duelo. Y, y la segunda noche después de que Venus fallece, emergen unas memorias, Lola, pero súper profundas en mí, que tardaron 8 meses en surgir, porque bueno, si alguien ve los podcasts, yo estaba hablando de mi vida y de todo lo que yo he venido sintiendo prácticamente desde el mes 2 o algo así que yo empecé el Me hace proceso. la limpieza. Entonces, empecé la limpieza, sí. Entonces, alguien que quiera ver el recorrido, pues sin querer queriendo, ha estado grabado en los podcasts, Sí, ¿verdad? sí. Y, y en la segunda noche me levanto así en la madrugada, que es como los momentos donde a veces más información y claridad hay, y siento unas memorias, Lola, de pánico a la vida, pero así, no miedo a la vida, no, como de pánico a la vida. Y sí, mi abuela yo sé que había tenido ataques de pánico, mi mamá también, y en fin, pero empiezo ¿cómo se llama? A unir cabos y digo, ¿de dónde vienen estas memorias? Entonces, claro, muy entendibles y lo hablo desde la compasión y desde el amor, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, puedo hablar en libertad porque nadie me va a venir a reclamar. Este, entonces, por el lado de mi madre, mi abuela en su momento de vida, pues decide o tiene el deseo de querer abortar a mi mamá, ¿verdad? Obviamente, si yo hubiera hablado con mi abuela, pues entiendo el rollo, lo que estaba pasando, pero desde la información de él
del bebé, pues es que mi progenitora, aquí mi madre, pues me quiere eliminar. Entonces, obviamente claro. esas memorias de miedo y de pánico a la vida quedaron ahí ancladas, ¿verdad? Y Mm, por el lado de mi papá, porque a veces los árboles genealógicos son espejo uno del otro en cuanto a a los temas principales. Mi abuela, en su visión de mundo, en su manera no sé, su estrategia de canalizar el enojo, de querer controlar la vida, pues se mete a practicar todas estas prácticas oscuras que se pueden conocer como la famosa magia negra, que la sí, magia negra no es más que eh, esos pensamientos absolutamente negativos en contra de alguien, en contra de el diferentes odio, el situaciones, enojo, el claro. odio, ¿verdad? Plasmados como en un ritual, así como anclados, ¿verdad? Y entonces eso afectó a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá y a mí de manera más light, pero, pero yo también lo sentí. Entonces, cuando surgen estas memorias de pánico a la vida, era claro, porque cercanamente todo el mundo estaba en guerra con todo el mundo, mi abuela con mi mamá, mi abuela con mi papá. O sea, era como vivir es ir a un campo de guerra, Claro, ¿verdad? Entonces, el desamor total, lo que es la parte del el desamor, sufrimiento, parte del el sufrimiento. desamor total. Y Ujú. eso estaba anclado, pero yo siempre he hablado de 5 pisos abajo en el subsuelo marino, pues estos eran como unos 15 pisos abajo. Era algo que yo no tenía o sea, si no emerge, por eso esto de la limpieza, porque el agua tiene la capacidad de llegar a las profundidades y soltar esas memorias, pero estoy hablando de soltarlo, como el otro día te decía, es que ese magnetismo es como la sal, como cloruro de sodio. O sea, trate con la mente o trate con cuál método mental de separar el cloruro de sodio en la sal. No se puede. Entonces, igual, esas memorias están ancladas en la célula como el cloruro y el sodio, pero el agua tiene la capacidad de hacer así, Sí, de el agua desanclar magnetizada de amor, el agua magnético de plasma, o de plasma, el agua de plasma, el de orden. exacto, 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 exacto. Entonces viene, bueno, estoy yo ahí sintiendo todo esto y entendiendo todo esto porque es una claridad brutal, o sea, la claridad de todo, pero en un amor, en una compasión, en una cosa lindísima porque es como que no estás en juicio, no estás enojado, no estás en nada, simplemente estás comprendiendo, como decís vos, en la verdad se hace presente, la verdad se hizo presente. Y entonces veo yo todo aquel escenario, ¿verdad? Y en eso siento, Lola, la conciencia de mi perrita. La conciencia de mi perrita, este, que ella me decía, reciba el amor. O sea, ¿y por qué? Porque el miedo, lo que yo sentí, que el miedo cierra absolutamente Todo, el campo, sí. pero lo cierra. Entonces realmente hasta, sí, el miedo cierra, entonces uno lo que hace es buscar el amor afuera, porque está cerrado, ¿verdad? Entonces, cuando ella me decía que me abriera a recibir el amor, era porque ese miedo, Lola, esas memorias tan profundas estaban ancladas en mis riñones. Claro, el miedo. Y yo, y yo sabía, por un tema de que yo tengo bueno, estoy así en la recuperación de esta orejita derecha que está con una herida, y cuando yo había ido a visitar diferentes terapeutas me decían, es que son los riñones, es que tener los riñones débiles, pero yo como que, los riñones débiles, como cualquiera puede tener algo débil ahí, no me preocupé, Claro, pero yo no entendía la gravedad del asunto. claro. Yo no entendía la gravedad del asunto, pero en eso, cuando mi perrita colapsa de los riñones y fue su razón de fallecimiento, ella me extiende el Ella traía el conocimiento, mensaje, te me da traía el el mensaje mensaje. Sí, de que ella venía a dar la vida por mí. O mm, sea, ella absorbe sí, en su campo esta frecuencia y a pesar de, bueno, duró 10 años, tampoco fue que, o sea, la disfruté bastante, pero bueno, el diagnóstico final del veterinario fue, no hay nada que hacer con sus riñoncitos, ¿verdad? Entonces Lola, fue una cosa súper interesante porque ahí en esta línea
En esta línea estoy yo sintiendo las memorias estas y estoy sintiendo la conciencia de mi mascota que me dice reciba el amor, pero yo tenía que hacer clic al recibir el amor, pero yo estaba como para hacer clic al otro lado, como yo estaba como para hacer clic al otro lado porque el inconsciente colectivo de lo que está es la culpa, era más fácil como decir, no, o sea, por culpa mía, ella se va, ¿verdad? Por unas memorias que yo tengo, pero en eso dije, no, voy a recibir el amor y hago clic así, pa, hago clic y fue sentir esa frecuencia, Lola, esa frecuencia que ella me estaba diciendo que yo vine a dar la vida por usted. Pero Lola, paréntesis, día con día todo da la vida por nosotros. La lechuguita que nos comemos dio la vida por nosotros. La matita que fresquita, que nos gusta hacer el té, cortamos las hojitas para hacernos un tecito. Esas hojitas dan la vida por nosotros. Si comemos un pescadito, un pollito, carne roja, ese animal da la vida por nosotros. O sea, constantemente esa entrega, a veces, muchas veces con la propia vida, es parte de. Es parte de, pero es muy bonito verlo a nivel de la conciencia, a nivel también del agradecimiento. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó un día después? ¿Verdad? Que entonces yo vengo, recibo ese amor de la conciencia de Venus, entiendo muy bien, se me quita como ese sufrimiento, ¿verdad? Porque ya estoy como entendiendo como dicen, the big picture, ¿verdad? La foto grande. La película, estoy Ah, entendiendo la película, ¿verdad? Y entonces en eso sentí como a las 2 noches sí, porque ya tengo una semana, entonces no será la segunda o la tercera, no, sí, como por ahí. Vengo y siento que verdadera esencia, que mi verdadera esencia es el campo energético que le da vida a este cuerpo. O sea, eso es lo que yo soy. Pero adentro de este cuerpo, como tenemos estas memorias y estas, digamos, sí, maneras de percibir la vida, donde mi frecuencia, mi ser, lo que yo soy, esta conciencia pulsante, como que ya había tenido el permiso, al yo recibir el permiso del amor de Venus, también le di permiso más profundo a mi ser, ¿verdad? Que disolviera estas frecuencias y esta información. Entonces, muy hermoso porque en este momento puedo explicar perfectamente en mí o puedo entender, quiero darme a entender lo mejor posible, pero lo entiendo ahorita perfecto. Entonces, ¿qué es el suplantador y cuál es el verdadero ser? ¿Verdad? Porque entonces, ¿qué es el suplantador? El suplantador es la personalidad con el que todos nacemos, que está anclado en el inconsciente colectivo y anclado en la información ancestral, ¿verdad? Entonces es este yo, digamos, esa entidad que no vamos a decir es buena o mala, pero es esta entidad que está en juicio y en interpretación de la vida conforme todo lo que le han dicho que puede, que no puede, siguiendo patrones, siguiendo conceptos y esta entidad, esta manera de percibir la vida, fijo, está anclada en el miedo, en la culpa, eh, en la separación, porque esta personalidad nuestra, esta entidad, digamos, que está como a cargo de nuestra experiencia, pues está separada de la conciencia. sí. Entonces, ese es un suplantador, porque está agarrando el papel de tu verdadero ser, que es la conciencia, y no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo lo podemos entender mejor? Como en agricultura, gracias a Dios estudié agricultura, bueno, y la agricultura todos la entendemos porque todos comemos. Entonces, el suplantador, esta entidad, esta percepción mía, esta personalidad es como el frijolito, como la semilla del frijolito, así cerradita, Bien cerradito, chiquitito. Y así tiene cerradita, forma de riñón. y tiene forma de riñón, sí. Entonces, eh, cuando tu verdadera esencia, cuando hay campo para que la luz entre en la biología y empiece a disolver todo esto, porque es que lo puedo contar, porque esas memorias de pánico a la vida se empezaron a disolver, entonces fue como muy vivencial y yo empecé a sentir como la luz de mi ser
simplemente habitaba más mi cuerpo, había más campo para que esta luz habite en esta biología, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra verdadera esencia, esa es nuestra conciencia. Entonces, ahora no podemos ver el personaje, digamos, o la personalidad como algo malo, pero veámoslo entonces como la semillita que en algún momento tiene que dar espacio para que nazca la plantita, para que nazca la plantita. Entonces, básicamente eso es. Y yo creo que la humanidad y muchos de nosotros estamos listos para darle campo ya a que la semillita, ¡fum!, se rinda y le dé campo para que Sí, nazca la matita. sí, Es que todo en la naturaleza habla de lo mismo, las semillas, el periodo de metamorfosis, cuando el gusanito da campo para que salga la mariposa. Bueno, nosotros somos igual, nuestra claro, personalidad sí, da campo para que la conciencia ocupe el espacio. Y cuando yo estoy en conciencia, entonces estoy unida con los animales, con las plantas, con los seres que se fueron, con todo, porque la conciencia no tiene límites, la conciencia es, ahí entonces nos abrimos a ser sí, seres cósmicos, a ser seres cósmicos, a estar conectados con el infinito y bueno, más allá, pero mientras estemos en todo, semillita, no, porque la semillita tiene que cuidar sus intereses, tiene que cuidar aquí, tiene miedo, tiene carencia, tiene tiqui, 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 ¿verdad? Entonces, eso fue el regalo que me trajo el fallecimiento de mi perrita, entender perfectamente la diferencia entre mi conciencia y la personalidad y cómo realmente estamos hablando de una frecuencia, pero Lola, aquí vuelvo y repito que es gracias a la herramienta del agua de plasma que yo puedo experimentar el desanclaje de estas memorias, el desanclaje de estas memorias. Yo sé que la vida así lo quería, yo sé que bueno, que todo esto tiene un propósito, que estar compartiendo yo aquí esto así, con corazón abierto, como si estuviera hablando con mi mejor amigo, es porque lo hago en sintonía con la sí. humanidad. Porque de esto, Lola, prácticamente nadie puede hablar porque todo el mundo tendría alguien que lo calle. No diga eso porque es tu hermano, es tu tía, Dios guarde, es tu abuela, Dios guarde. Pero a mí nadie me Y, puede callar, hablar, y lo a mí nadie importante, me puede callar, hablar de mí misma, esa es otra porque enfermedad, el hacernos callar, el no poder expresar la verdad. Por favor, es que claro, está el chakra del cuello está, no sé si igual o peor que el del corazón, ¿no? Cuando hablamos del magnetismo, has dicho, bueno, todo viene por el tema del suplantador, ¿no? La energía de la conciencia, del campo de nuestra conciencia esencial, es suplantada por todo lo que trae el personaje, por la resonancia que dejó la madre, el abuelo, el tal, o sea, que no es ni bueno ni malo, es darle reconocimiento y su lugar, ¿verdad? Sino, pero mientras tanto, está ahí en nuestra sangre, esa resonancia, ta, 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 ta. Y claro, pues hay registros, todo el mundo tiene en su linaje y quien diga que no, vamos, miente, porque hemos pasado todos por todo. Entonces siempre hay cosas de peso mayor que están ahí en el subconsciente relacionados con el miedo, ¿no? El cómo nos relacionamos con la vida, con la familia o con un entorno va a generar una energía magnéticamente del amor, ¿bien? O del miedo. Para resumir muy rápido, dos emociones básicas, amor o miedo. Amor igual a confianza, reconocimiento interior de nuestra conciencia, valores, autoestima, ¿vale? El miedo, pues toda la gran ramificación que tiene, que incluye el odio, el miedo, el temor, la frustración, Bueno, que son un saco de emociones. Entonces, eso genera un magnetismo, el magnetismo del amor o el magnetismo del miedo. También se habla del suplantador magnético porque ejerce esa fuerza. Esto viene por lo que has dicho de estar el enganche que necesitas una fuerza mayor, como el de un agua de plasma cristalina, que tenga la fuerza de recuperar el magnetismo del amor, ese orden, y que le dé sostén, porque si no vuelve y vuelve. Y tú has podido vivir, que es importante, el liberar, reconocer, comprender y además poder sostener.
el campo de la conciencia. Es decir, vale, me doy cuenta, lo veo, se libera, encima lo comprendo, que es lo más dificultoso, comprender desde el amor y darle sostén a ese espacio donde se libera una emoción dolorosa, de miedo, un magnetismo, se libera ahí. ¿Y qué queda en esa huella vibracional? Se rellena con el magnetismo de amor, divino por su orden, por su calidad, por su plenitud. La conciencia, el campo de la conciencia toma su matriz, ¿no? Original y es Sí, sostenible, ¿no? Entonces su plantador va a buscar meterse ahí en esa huella siempre, ¿no? Si no somos conscientes de esto, cualquier impacto, cualquier memoria familiar, cualquier pérdida como un ser querido, un animalito, un familiar, lo que sea, se queda en ese lugar, en nuestro sistema, diversas huellas de dolor, de sufrimiento, mientras no haya la comprensión y el amor, como tú comentabas, Laura, ¿no? Entonces son tantas cosas que nos pueden suplantar, pero no solo son eso. tantas cosas. Es que no solo nuestra vida de personaje familiar a nivel de sangre, sino que hoy en día con los impactos, con la manipulación, es un gran suplantador. Cuando tú eres vulnerable y viene la manipulación y se apodera de ti, de tu energía, tus ideas, te condiciona, ya estás siendo suplantada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que hay otra fuerza. Volviendo a la fuerza, ¿no? Que necesitamos una fuerza para desanclarnos, desengancharnos de ese magnetismo, de esa suplantación. Entonces, es tan importante cuidar de nuestra energía, cuidar de nuestra conciencia, protegerla, tomar conciencia de nuestros pensamientos, de lo que decimos, de cuidarnos en ese sentido, porque es muy fácil ser suplantado, y más ahora con la sobreparasitación. Excesos de electrosmog, de electropolución, se debilita el campo, la hora. Al final dices, bueno, ¿quién lleva esta máquina? ¿Quién está dentro del Ola? ¿Cuántas personas hay ahora que van a la deriva? Que de esto vamos a trabajarlo y vamos a entregar información, porque en la metodología también hay un módulo especializado en todo este tema que ahora está sucediendo de pleno, que llevamos tiempo mencionándolo, todo lo que es la parte magnética, ¿no? El magnetismo también, tener que estar sintonizados con las nuevas frecuencias de la Tierra, planeta, naturales y todo esto. Entonces, si hay otras fuerzas que nos abducen o que nos invaden, somos suplementados. Pero esa que has mencionado tú, Laura, de la sangre, la fuerza de la Es que sangre, Lola es es muy potente. realmente, sí, pero realmente es para mí la mejor definición del suplantador es esa identidad que nos creemos, esa identidad que yo creo que soy yo, pero que realmente esa identidad es el resultado de mis memorias, de mi entorno, de lo que yo he aprendido, de lo que me han enseñado y de lo que viene en mi sangre. Sí. Esa identidad realmente no es mi esencia, pero claro, he creído que soy eso, he creído porque por ahí empezamos todo, por Ujú. ahí empezamos todos. Ahora, sí, el tema del magnetismo es impresionante, Lola, porque, por ejemplo, si estas memorias que recién se desinstalan, se desanclan de mi inconsciente, eh, que se desanclen y que ahora las pueda ver con amor y que están ya disueltas, ¿verdad? No quiere decir que anteriormente ese magnetismo de esas memorias no co-crearon la realidad que yo experimentaba, porque yo experimenté muchas veces personas que de repente, al menos 3 veces, Lola, así fuerte, fuerte de personas que me querían hacer daño a mí Mm. con temas energéticos. Igual, porque esa era la Lo memoria de podías que sentir, podías percibirlo, sí, reconocías esas frecuencias. reconocía, Claro. reconocía. Entonces, esa memoria estaba en un magnetismo brutal, atrayendo situaciones
porque esa era la memoria. Claro, Y claro. claro, ahora lo entiendo bueno, es que así funciona, es que es mucha fuerza de la vida, es mucha fuerza de la vida, Sí. y O sea, la así se información, la manifiesta. memoria que hay dentro, se está siendo proyectada afuera. Exacto, Y todo lo de está fuera haciendo, tiene que ver con nuestra propia memoria, nuestra resonancia de nuestro exacto, contenido, de nuestra información sí, interna. totalmente, lo que yo experimento afuera es una proyección de mi inconsciente, Sí, pero el temita, el temita lo que se las trae, por lo cual yo estoy dando la cara aquí y compartiendo con la humanidad, es porque es imposible separar el cloruro del sodio con la mente. ah, Eso es no, un magnetismo brutal. Es imposible yo desanclar de mis riñones esas memorias de pánico a la vida con la mente, con ningún cursito, con ningún mantra, con ninguna no. nada. Es demasiado, o sea, lo que yo quiero decirle aquí a la gente es que es demasiado potente. Bueno, el mejor ejemplo es ese. La Trate de fuerza que separar el tiene. Sí. cloruro del sodio de la sal. Trate de separar. No se puede. Bueno, bueno, porque el subconsciente en las raíces, los subsuelos marinos que mencionas, Laurita, el subconsciente, las raíces más profundas se las trae. Es decir, ahí es donde interviene Sí, el agua de plasma, cristal, líquido, para desanclar esas raíces. Porque es que no salen, es que no salen. A veces hasta lo ves, pero no consigues desengancharte de ello, porque la fuerza está sí, ahí, la es un resonancia proceso. está ahí. Sí, es ¿Eh? un procesito. O sea, como te digo, yo Sí. creo que en unos días, por ahí del 20 de mayo, yo tengo 8 meses de estar haciendo la limpieza y han salido muchas cosas, pero yo sabía que en el mensaje de mi oreja era, no, hay más profundidad, hay más profundidad, hay más Ya profundidad, hay lo más profundidad. decías. Pero vea lo bonito, Lola, porque, a ver, eso para mí es como igual, lo que es adentro es afuera, el proceso que está adentro se refleja afuera. Entonces, voy y suelto estas memorias de pánico a la vida, razón por la cual yo no quise tener hijos, por ejemplo, porque cómo iba que yo querer hijos si hay un pánico a la vida. Sin embargo, siempre he sido provida de que siempre he estado sembrando árboles y sí adopté dos chicos y desde manera consciente sí, pero a manera inconsciente, así como no, cero, 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 porque ahí está. O sea, yo lo puedo leer muy bien en mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas memorias se disuelven así, entonces empezaron a salir cosas para ayudar mis riñones en una semana. O sea, a los 2 días mi prima me estaba diciendo, ay, que el otro día estuve caminando y ella sabe mucho de plantas y tal, y vi que en aquel lugar hay una plantita que se llama chancapiedra y es buenísima para los riñones, no sé cuánto. Entonces, por aquí en este jardín hay el montón de chancapiedras. Entonces ya me he hecho aquí el tecito de chancapiedra. Y luego, una amiga indígena de esta zona, porque aquí estoy en Talamanca, en la zona de Bribris, que el papá de ella es un aguá. El aguá es el hombre medicina, que solo hay muy poquitos y generalmente están muy adentro de la montaña, pero justo el papá de ella es aguá y mi prima quería ir, entonces yo fui. Y ya el señor, yo le dije que quería algo para revitalizar mis riñones y para ayudar y papá. Y entonces en estos días él me llama para ir por una medicina. Entonces es como, wow, en el momento que ya hay una apertura para recibir, todo empieza a salir, todo empieza a acomodarse. Y entonces esta es la maravilla, digamos, de que cuando uno se conecta con su verdad, con su conciencia, ahí es donde esto para mí es el fluir de la vida, que yo no tengo que esforzarme, que no tengo que tiqui, 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 que no sé cuánto, que anda. Este No, 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 la vida flujo, solita sí, por fluye, favor, se manifiesta, ahí está. de la Entonces, sincronicidad. esto para mí es recuperar mi propia soberanía, o sea, yo aquí yo estoy recuperando mi soberanía porque yo soy esta conciencia pulsante que se manifiesta en este cuerpo físico, en alineación y todas estas memorias y todas estas ideas y creencias simplemente, pum, que sigan su camino, que se disuelvan, porque ya la semillita le llegó el momento. Entonces, como humanidad, estamos en ese momento muchos seres humanos. Sí. Entonces, es como, bueno, yo canto aquí mi canción por si esta canción genera movimiento en otras conciencias, en otros seres humanos. Y claro, la invitación es que se den el Te lo permiso permitan.
Sí. que se permitan, ¿cómo se llama? Probar esta herramienta, Lola, porque es que yo no estaría aquí hablando este cuento, tal vez hubiera fallecido de los No, tú riñones, no, porque era, tú no, porque les tengo que decir, ahorita tú eres de naturaleza rebelde. O sea, tú no estarías aquí con esto. Vamos, nada te quita los tiempos. No, aquí o esto. sea, no sé, pero un escenario pudo haber sido que yo no me encuentre la herramienta o tal, y hubiera sido un destino de que de ahí fallan mis riñones y me fui. O sea, porque pudo ser un escenario, pero bueno, no fue, porque la vida quería otro camino y me encuentro con esta herramienta y tal, porque probar cosas, Lola, yo te he dicho, he probado 19 cositas, Y 19 las cositas, pero nada, personas, tengo que decir que pero llevan habiendo la mayoría probar capaces su momento, entonces, ¿verdad? Porque algo se habrá preparado en el cuerpo. Pero la mayoría llegan habiendo probado de todo, de todo. Y llegar a esa profundidad del subconsciente no es posible sino es con de arrastre, exacto, la fuerza de arrastre exacto, eso de, es, de una aguada eso es, plasmática. o sea, eso es lo Esto, que yo tengo hoy la convicción. Entonces decirle a la gente, vean, esto es un tema de recuperar la soberanía, de realmente anclarnos con la nueva frecuencia y que realmente que yo no quiera hacer el trabajito no es que desaparece, esas memorias van a estar ahí. Y la verdad no es nada, a ver, yo que estoy contando así el cuento por donde asustan, porque mi experiencia es bastante extrema. Mi experiencia es bastante extrema en ese punto, es bastante extrema, pero lo estoy contando con la naturalidad, como que usted era hablando del hijo del vecino y la historia. Y estoy contando algo súper grueso, sí, pero ¿qué? Estoy contando algo súper grueso, pero ¿qué pasa? Que no importa. O sea, no importa en el sentido de que mi conciencia, lo que yo soy, la todo disuelve esto. toda esa densidad. O sea, lo que vos sos, lo que somos, puede con todo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pero es que si estamos concentrados en que soy la semillita, de todo me da susto y todo me da miedo y no hagan olas y no quiero saber nada, Claro. ¿verdad? Pero bueno, esto también, a cada cual le llega su tiempo. Hay semillitas que tienen que seguir siendo semillitas, pero hay semillitas que ya están listas para dar espacio para que nazca la plantita. Entonces yo le estoy hablando a ese grupo de gente. Claro, ahí sientes que ahora tú eres la soberanía de tu propia energía, eres tu caja de Faraday. Eres tú, tu potencial, tu fortaleza, tu parte indómita, donde puedes sentir y percibir cómo emerge esa fuerza, donde no hay lugar para la duda, el temor, el miedo, ya está. Es tu Oh, verdad, ¿no? Interior sí. que te permite sentir y salir. Es tu parte auténtica, ¿no? Pero, insisto, como siempre, Laura, sabes que siempre lo repito, lo seguiré repitiendo. El amor interno, ese estado interior de plenitud, de armonía. El amor no es un concepto porque no todo el No. mundo habla del amor libremente, incluso estás desvaluando. Es una resonancia magnética, es una resonancia. Entonces, muy pocas personas llegan a sentir ese lleno, esa plenitud, esta energía, esa fuerza que te sacia y buscan el amor fuera. Todo el mundo anda buscando el amor fuera, que me llenen de mis vacíos, ¿no? Que me llenen de lo que yo estoy Bueno, vacío. Lola, es que, a ver, en mi caso, yo puedo entender eso, porque es que cuando hay mucho miedo, Mm, hay una cerrazón. Yo sentí esa cerrazón. O sea, casi que no había espacio para que mi propia para que una frecuencia de amor entrara y disolviera, al menos porque yo estoy hablando de pánico, ¿verdad? De claro. memorias de pánico, porque no es que yo he padecido de pánico en cuanto a esos ataques así que yo sé que muchas personas padecen, yo no sentí, pero habían memorias de pánico, Bueno, disculpa, de, Laura, tu caso es extremo. Muchas sí, experiencias son extremas, porque hoy en día, por ejemplo, hay un nivel alto de suicidios que hemos dicho de hablar, de hacer algún mm, capítulo, algún podcast cuando se dé por sincronicidad. Porque en ese pánico, cuando una persona, muchas de las personas que se quitan la vida es porque alcanzan niveles de pánico y de miedo, de colapso, de colapsar.
o de huida, ¿bien? Que al final sí, estamos huyendo de nosotros o de nosotras mismas, ¿no? Ahí también te lleva a un estado de pánico. Bien, sí, entonces tú has vivido todo lo que es casos extremos a nivel de linaje. sí, O sea, por eso decías tú misma, ¿no? Que esa liberación ha sido, es densa, o sea, tiene su peso emocional, es profundo, ¿no? Que no todo el mundo traemos tan presentes esas memorias o tan resonantes, ¿no? Y tú ahí, hablando del pánico, ¿no? Porque decías que capaz no has tenido las situaciones de pánico, la Laura aquí en esta directamente, vida, ajá, pero el pero linaje vienen, sí. claro, sí, Linaje sí, por eso totalmente, el miedo a los riñones y toda la... Claro, eso también estaba ahí. claro, Sé que el suplantador más... yo diría que el primer suplantador empieza por la sangre, que viene arrastrándose por eones. Y que ahora, o sea, y es dentro, es interno. Pero hoy en día hay también suplantación que es externa, porque al estar vulnerables, si no vencemos y liberamos y dejamos emerger esta fuerza, obviamente una persona está volviendo vulnerable a todo su entorno, tanto a nivel medioambiental, como a nivel electromagnético y como a nivel de ataques psíquicos, qué sé yo, hay de... Cada persona explica sus historias y todo el mundo vive o está sufriendo la vida de una manera diferente. Y digo sufriendo porque claro, si estás en el miedo y tienes todo eso ahí, estás sufriendo. No puedes estar ni tranquila, totalmente, paz, ni con... totalmente. No sabes cómo gestionar todo eso, ¿no? Sí, Entonces, porque son estados de sí. ánimo, son como estados de ánimo, digamos, esas memorias ahí provocan un estado de ánimo que es profundo y que no entiendes y que de repente en el día a día simplemente se te dispersas. Em, pero sí, que está ahí y atrae tu realidad, o sea, es que eso es increíble, o sea, cómo esas memorias atraen, atraen la Totalmente. gente que te va a reflejar que eso está ahí, que eso La está ahí. información llega Entonces, de mil y una maneras diferentes para que nos demos cuenta. El entorno, el paisaje, todo tiene una lectura. No hay un golpe, un accidente, una pérdida, un tropiezo, cualquier cosa que sea fortuito, que sea gratuito. Ni uno. Todo tiene su lectura. Y cuando vas entrando en ese campo de visión más amplio, donde abrimos la mente, vamos abriendo el corazón, cada vez vas viendo más y más y más las lecturas. Y dices, vaya, ahora se acerca la plantita para los riñones, el curandero, el tal y cual, es porque ya es el momento de mimar o de liberar o de darle atención y cura esa zona, ¿vale? Entonces, o las sincronicidades que también vivió con su familia, con familiares. O sea, es increíble. O sea, realmente hay que vivirlo. Ya les digo que el proceso es vivencial, hay que vivirlo y que eso está ahí para todo el mundo y para todas las edades, que todo el mundo puede, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, Laura. Todo el mundo puede es liberarse. este es el mensaje, Lola. Y también yo quiero, bueno, ahora tocaste el tema de suicidios y sí, mi familia, no solo mi padre, sino me venía una línea, pero yo quisiera así como tal vez dar otro podcast para este tema, porque, a ver, creo que mi aporte en este compartir, es agarrar temas gruesos, complicados, que cualquiera dice, ay, auxilio, socorro y desmenuzarlos en, en simpleza, en entender de dónde vienen, en, Darles y en que al comprensión. final, y que Sí. al final salga esto que ya surgió en mí, que es esta compasión y esta comprensión Mm. profunda a todo mi árbol genealógico. O sea, en Sí. este momento tengo una paz profunda con todo mi árbol genealógico. Ese es el Y linaje de wow, paz. Eso es un linaje de y paz. no estoy ¿No? hablando de temas gruesos de que fulanito le robó a sutanito o le dijo o habló mal de la otra, no, son temas así energéticamente complicados. Bueno, ya les conté la historia,
pero en este momento, desde la comprensión que también ha emergido, es que es bonito porque yo en este proceso no he hecho nada, Lola, o sea, simplemente a limpiarse la densidad, Bueno, esas entonces agüitas más profundas, todo el residual, entonces la todo sutileza, lo que... la verdad que está en uno, este ser que siempre he sido, pero que no lo podía experimentar porque mi biología estaba topada con estas memorias, pero conforme esto se limpia, hay campo para que la otra frecuencia, que es mi ser verdadero, mi conciencia, La matriz tenga presencia, se tenga expande. presencia en mi biología. Y cuando el ser tuyo tiene presencia y campo en la biología, se disuelven los traumas, se disuelven las densidades, hay una comprensión profunda. O sea, yo entiendo ahorita perfectamente qué fue lo que pasó con mi papá, qué fue lo que pasó con mi abuelo, qué fue lo que pasó con mi abuela, qué Claro. fue lo que pasó con la otra abuela. Lo entiendo y no lo juzgo, y no lo juzgo, No, y no lo claro. juzgo. Sientes Pero afecto. digamos, es algo que solo yo, digamos, al menos en este caso, puedo hacer porque yo soy la única descendiente de ese árbol, de específicamente, porque soy hija única y porque ya ninguno está. Lo puedo cantar a los cuatro vientos porque nadie se va a sentir aquí ofendido de que estoy diciendo tal y cual cosa del abuelo o de la abuela. No. Claro, 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 claro. Estás dando voz a la verdad. Imagínate, ¿Cómo? imagínate la liberación por todo. Estás dando voz, voz, estás poniendo voz, estás dando voz a la verdad. Eso es liberación también. Aparte de que sea magnética a nivel de conciencia interna, claro Sí, que se pueda verbalizar. Has dicho algo de la biografía, súper importante, ¿no? El cómo vivimos y cómo registramos cada experiencia, cómo lo relacionamos con todo, desde con una plantita, con un animal, con una amiga, con la pareja, con el papá, con la mamá, con las memorias, con el suceso, va a registrar una huella en nuestra biología. Por lo tanto, la biografía, la historia de nuestra sangre, la biografía o de nuestra vida presente, se convierte en nuestra biología. Es lo que somos. Somos una memoria de memorias, ¿no? De un pasado, presente y futuro. una memoria de memoria, Lola, pero realmente toda la humanidad, toda la humanidad, simplemente es el resultado de falta de falta de luz, porque cuando actuamos en oscuridad, en densidad, simplemente hacemos estas cosas que nos eliminamos la vida, hacemos daño a otros, pasan todas estas cosas por Claro. falta de luz y de luz propia, porque cuando la luz emerge, aquí hay mosquito, cuando la luz emerge, es imposible hacer daño, es imposible sentirse separado, es imposible X, Y, Z, o sea, no, Sí. simplemente es por falta de luz, Mira, ahora por las falta de luz. preguntas, las personas que nos escuchan dirán, bueno, muchas dirán, ¿y qué es la luz, verdad? Porque es como el amor. ¿Y qué es el amor? Ah, escuchas hablar del amor, la luz, ¿y qué es? Cuanta más energía en la metodología, en esta limpieza que obtenemos, una frecuencia alta, de hecho ya se trabaja, ¿verdad? Con una frecuencia alta, magnética, ¿no? A través de los sopas, los hologramas de plasma talla, bueno, toda una técnica. Esta, cuanto más energía, más frecuencia alta, porque es un lenguaje, ¿no? De frecuencia alta, más frecuencia alta hay más vibración. Cuanto más vibración, por un proceso, un fenómeno natural, hay mayor nivel de conciencia, porque la energía es información, es sabiduría, es energía ordenada. Y entonces se produce un fenómeno natural donde pum, uno se eleva en conciencia, por lo tanto hay más armonía, hay más amor. Y todo es energía, frecuencia, vibración. Cuando hablamos de luz, claro, también he escuchado a veces, bueno, pues es que todo es luz, hay muchos niveles de luz. Bueno, pues cuanto más nivel lumínico a nivel de nuestra inteligencia activa celular, de nuestras agüitas más profundas y de nuestra sangre, ¿no? Todo ese magnetismo, esa frecuencia va en aumento,
En la parte neural, la modulación, es todo un sistema electromagnético que está impulsando, siendo impulsado por una frecuencia alta, un nuevo orden, la fuerza vital, en fin, todo un fenómeno natural que te lleva a una elevación de conciencia. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de un salto cuántico, dimensional y de no sé cuántas cosas a nivel de New Age? Todo está dentro. Esto tú misma lo estás viviendo, es una elevación de conciencia y es interno. Te estás expandiendo a un nivel de armonía y comprensión y sabiduría porque es lo que eres, porque hay mayor luz. ¿No? Somos seres de luz, de luz condensada, ¿no? Que tiene que ver con esa agüita de plasma cristal, es luz condensada. Entonces, esto para que se comprenda un poquito más, pero de veras que es vivencial, y tú lo sabes, Laura, esto es un fenómeno natural, como acabamos de mencionar, y hay que vivirlo para comprenderlo, porque si no se queda mente, y a través de la mente no funciona nada. No funciona porque la comprensión lectora, intelectual lectora, no tiene nada que ver con la comprensión del ser, con esta parte interna, esencial de la matriz, que es a donde has ido a vibrar, Laura, en tu matriz original, esencial, a nivel de ser. El Hulk, ¿te acuerdas que hicimos una grabación para unos módulos donde el Hulk aparece, ¿no? Y toda la vestimenta, el personaje, todos los trajes ficticios de la película se van rompiendo y salen, ¿no? Y queda la esencia, la semillita, ya se siente el gran espíritu con toda su fuerza, ¿no? Y no porque tenga más ropa, se siente más protegida, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, yo creo que está todo dicho. El mensaje es que si yo puedo, tú puedes, si Laura puede, tú puedes, y que todo el mundo puede. Y que cada quien piensa, uy, pero es que lo mío es único, esto no tiene solución. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cada quien se piensa que, uy, esto no tiene solución, esto solo me pasa a mí. Pues no, esto es un pan de cada día, de unas mochilas que llevamos ahí, que se pueden liberar, se pueden regenerar y liberarnos a nivel de ser, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ver con el próximo podcast. No sé si tienes algo ahí más que comentar, Laura, porque tu aporte de veras que es importante, es profundo, anima y es importante, ¿no? Para muchos. Y si no tienes nada más, lo dejamos aquí para el Sí. siguiente podcast. ¿Sí? Ok, no, no, yo creo que lo podemos dejar aquí y sí, mm, la idea es esa, poder hacer uso de la tecnología para poder comunicarnos como seres humanos. Es Sí. que ese es el punto. Aquí yo me estoy comunicando así, estoy abriendo, o sea, estoy segura que si una amiga mía de la escuela o del colegio así me escucha hablar, decía, yo no tenía idea que Laura tal y tal cosa, ¿no? O sea, porque estas cosas normalmente a veces no se comparten, no se hablan, pero ahora tengo tanta claridad y gracias a este proceso que yo digo, es que aquí le quiero hablar a otro ser humano igual que yo. O sea, es que todos somos uno, Ah, la unidad es una regla de la vida. mm, Entonces, qué aquí yo estoy bonito. cantando mi canción Ah, para que, para que quede ahí y resuene en los oídos de alguien que necesite escuchar esta canción, porque esto es simplemente así. sí, ya va siendo hora que en una conciencia colectiva también se vaya dejando, se vaya plasmando una huella vibracional que es ordenada, que es liberada, que es consciente, que trae movimiento, que trae vida, que trae fuerza, ¿no? Que trae vitalidad, trae verdad a la vida, ¿no? De nuestro potencial interno, porque hay todo un movimiento colectivo inconsciente que también tiene su fuerza. Hay la vulnerabilidad, que si uno está vulnerable, esa colectividad también te suplanta, ¿no? Te arrastra. Pero cuando tienes la soberanía de tu propia verdad interior, que eso que comentas, Laurita, esa fuerza interna, sí, sí, ese es el mensaje, ¿no? Yo te lo súper agradezco porque
No todo el mundo tiene la valentía de explicar, de compartir a ese nivel. Eso también es una verdad. Bien, parece que somos como, tendemos a ser celosos en nuestra intimidad, ¿no? Cuando al final hay cosas que hacen un bien. ¿Por qué vamos a explicar solo, no sé, miedos? ¿Qué pasa con otras cosas que son posibles, ¿no? Que son importantes, ¿no? Mostrarse, abrir la caja de Pandora, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Abrir la caja, abrir la caja de Pandora. La caja de Sí, Pandora, ¿verdad? Bueno, tirar las bombitas. Me gusta hacer lo que nadie hace. Me gusta ser rebelde. Entonces, sí, hablo lo que nadie habla. Hablo lo que nadie habla. sí, bueno, después somos personas, una de ellas que se rompen estructuras, se rompen moldes. Es aquello de decir, "A ver, vamos a ver, no tiene que ser siempre todo así. Pues mira, hay otra manera de hacerlo, Sí. otra situación. Y eso también, abrir el campo de posibilidades, no quedarse siempre o muchas veces con la sensación de que no puedo, no se puede o no me han enseñado, no sé qué. Abramos nuestro campo de posibilidades que es eterno, infinito. Así que bueno, gracias Laura, gracias, Bueno, buenísima. Y ahí pues pura nada, vida. compartiendo este podcast y hasta el siguiente. Bye bye. Chao, chao.